listos ya para comenzar, cuando tú quieras. Gracias, Francisco. Hola, buenas tardes a todos. Hoy día nos convoca conversar un poquitito de baterías. Baterías de uso automotriz, como la que usamos en nuestros autos, camiones, buses, etc. Para comenzar, veremos qué es lo que es una batería. Si bien la mayoría de las personas le llamamos batería, en realidad esto es nada más ni menos que un dispositivo electroquímico que convierte la energía química en energía eléctrica o viceversa. Técnicamente esa es la definición, pero en realidad a esto le llamamos acumulador. En la familia de los acumuladores existen dos áreas. La primera, que es un acumulador irreversible, que es la pila normal, común y corriente que nosotros compramos, la ocupamos y la desechamos. Y en la categoría de acumuladores reversibles tenemos nuestra batería de arranque. Esta es llamada acumulador o batería de arranque, también es conocida como un acumulador de ciclo superficial. ¿Por qué ciclo superficial? Porque existen otras áreas donde se aplica otro tipo de baterías que son de ciclo profundo. Al decir que es de ciclo superficial, estamos hablando de que una batería de uso automotriz se puede descargar hasta un valor no inferior a 9.5 volts. Cualquier descarga que hagamos por debajo de ese valor, esta batería podría sufrir algunos daños. Y para evitar esos daños es que hoy día estamos acá para aprender un poquitito de estos acumuladores de ciclo superficial. Como les decía, el primer acumulador o reversible es la pila común y corriente. Y luego el acumulador reversible es nuestra llamada batería. Una batería que es de ciclo superficial, como ya les había dicho, con la cual tenemos que entender algunas cosas. Francisco, ¿nos puedes mostrar la gráfica en este momento? ¿Qué vemos ahí? Tenemos el circuito con el cual funciona nuestro vehículo, ¿ya? Si ustedes se fijan, el elemento alternador, que es un motor eléctrico, que es el encargado de fabricar la energía, es movido mecánicamente por la energía del motor a combustión. Esto está en todos los vehículos motorizados. Estamos hablando desde autos, motocicletas, buses, camiones, etc. Este alternador, que es la verdadera fábrica de nuestra energía, al momento de ser girado por el motor a combustión, va a fabricar energía eléctrica y esa energía eléctrica va a ser conducida hasta nuestra batería. Esta batería, como acumulador, va a guardar la energía hasta el momento que nosotros la necesitemos. Al momento de echar a andar el vehículo, el motor de arranque, como se aprecia en la gráfica, es el encargado de poner en movimiento al motor a combustión, gracias a la energía eléctrica que la batería le va a entregar. Este ciclo completo, es decir, generación, acumulación y entrega a través del motor de arranque o cualquier consumo que tengamos en nuestro vehículo, se llama ciclo superficial. Y este ciclo superficial lo podemos nosotros encontrar en esta gráfica. Aquí nosotros vemos la mayoría de los consumos que tiene nuestro vehículo. Es decir, si vemos dónde está instalado eléctricamente el acumulador, podemos darnos cuenta de que va directamente al motor de arranque y además a todos los consumos. Y a la vez está conectado al alternador para cerrar este ciclo y devolver la energía a la batería. ¿Qué tenemos dentro de nuestra batería? Como nosotros podemos ver en esta maqueta, Francisco, si me ayudas con la gráfica a través del cenital, podremos encontrar que hay distintas piezas dentro de la batería, como ser rejillas, material activo, placas, separadores, celdas, el líquido llamado electrolito, o ácido que algunas personas también le dicen, además de conexiones eléctricas, caja, contenedor, etcétera, etcétera.
Si miramos nuestra batería desde arriba, podemos ver algo como esto. Pero además tiene unas características que son bastante importantes en cuanto a la seguridad. Antiguamente las baterías se diseñaban simplemente con una tapa lisa. Hoy día ya tenemos esta especie de laberintos que podemos ver ahí en cámara, que están destinados a lo siguiente, es algo súper importante. Si por accidente nosotros volteamos o ladeamos la batería, el líquido se derrama. Pero en esta oportunidad, con este producto, el líquido va a quedar entrampado en esta serie de laberintos para de esa forma volver al vaso desde donde salió. Es decir, con esta trampa, por así decir, vamos a conseguir que nuestra batería tenga una vida útil mucho más larga. ¿Por qué? Porque estamos evitando los derrames que se podrían producir por un volcamiento involuntario. Si vemos la gráfica, por favor, Francisco, tenemos que más o menos una batería se compone de esos componentes que están ahí, ya lo decíamos, rejilla, placas, tapones, tapas, manilla, etcétera, etcétera. Lo más importante acá es la rejilla que vemos en esta oportunidad. Ella es la encargada de dirigir la corriente eléctrica hacia los postes de conexión. Es decir, es el conductor eléctrico dentro de nuestra batería. Pero también cumple la misión de afirmar el material activo. El material activo es una pasta que tenemos en las placas, tanto positiva como negativa. Francisco, si me ayudas con esta gráfica, por favor. Exacto. Esta pasta nosotros la vamos a tener en nuestra rejilla, ¿ya? Tanto en la positiva como en la negativa. En realidad, esta pasta llamada material activo es la vida de la batería, es lo que tenemos que proteger. ¿Y de qué forma la protegemos? Toda batería que está siendo instalada en un vehículo tiene que quedar afirmada. La batería no puede andar suelta porque el exceso de vibración va a provocar que este material activo se desprenda y lleguemos a tener de nuevo una rejilla desnuda, ¿ya? Cuando la batería cumple su vida útil, esta rejilla está prácticamente a la vista. Todo el material activo ya se derrama y queda en el fondo de la batería. Eso provocaba cortocircuitos de forma muy prematura en las baterías. ¿Qué hizo el fabricante? Algo muy ingenioso. En vez de colocar un separador entre placa positiva y placa negativa, fabricó un sobre, donde metió en el interior la placa. Así, el desprendimiento de material va a quedar acumulado en el fondo del sobre y no vamos a tener cortocircuitos abajo por sedimentos. De esa forma, hoy día podemos garantizar que nuestro producto tiene una vida útil de aproximadamente 5.000 ciclos superficiales. Un ciclo superficial, como les mostraba anteriormente, es tener una batería completamente cargada, es decir, más o menos en unos 13 voltios, dar un arranque, provocar una descarga, más o menos va a quedar de los 13 volts, va a quedar en 11, 11,5, y luego el alternador recupera la carga y de nuevo tenemos los 13 voltios. Eso es un ciclo superficial, es decir, toda variación de voltaje en la batería que vaya desde 13 volts hasta un valor no inferior a 9,5 voltios. ¿Qué sucede cuando por algún accidente descargamos la batería a un valor inferior a eso? Resulta ser que las baterías de arranque no están construidas para ser descargadas a esos niveles. Entonces vamos a tener daños en la batería. Es por eso que es súper importante, más allá de los valores de arranque que pueda tener una batería, es muy importante también la capacidad de reserva. La capacidad de reserva son los minutos que una batería puede sostener consumos cuando el alternador ha fallado, se ha cortado la correa o dejamos las luces encendidas con el motor apagado. Ese dato de capacidad de reserva para nosotros va a ser súper importante. Generalmente
las capacidades de reserva varían entre 90 y 130 minutos según el tamaño de batería. Pero antes de llegar a ese dato, vamos a hablar del poder de arranque, o CCA. El poder de arranque de una batería es la corriente que yo tengo disponible por 30 segundos para dar arranque a un motor. Ustedes, si conocen algunos tamaños de batería, podríamos identificar esta como una batería de 55 amperes hora. 55 amperes que yo voy a tener disponible para ser descargada en 20 horas. Pero cuando hablo de arranque, necesito mucha más corriente que esos 55 amperes que tengo acá. Necesito, según el tamaño de motor, entre 315 y 500 CCA para arrancar motores, por ejemplo, desde 1.0 hasta 2.0. Esa corriente de, por ejemplo, 400 CCA o 400 amperes que tengo dentro de esta batería es lo que tengo disponible para lograr un arranque en frío en el motor. CCA significa poder de arranque en frío, Cold Cranking Ampere, y es a una temperatura, según la norma del CCA, de menos 18 grados bajo cero. Es decir, si ustedes en la tienda encuentran una batería con un poder, por ejemplo, de CCA de 500 amperes, esa etiqueta está indicando que esta batería, cuando la temperatura esté en menos 18 grados, va a tener 500 amperes disponibles para arrancar el motor, ¿ya? Dejando de lado los 55 amperes hora. Hoy día las baterías se comercializan por poderes de arranque, no por amperaje hora. Si tu motor es de, por ejemplo, 1.4, necesitas 315 CCA para arrancar. Y así va a ir subiendo el CCA de acuerdo al tamaño de motor. No sé, Francisco, si hasta acá hay alguna pregunta. Así es. Tenemos una pregunta y nos consulta si la rejilla es de aluminio. Muy buena pregunta. La rejilla se fabrica principalmente de plomo. No puede ser plomo puro porque dentro de los componentes de la batería está el electrolito que se compone de agua y ácido sulfúrico. El ácido sulfúrico es sumamente corrosivo y si yo ocupo plomo puro en una rejilla, el ácido la va a destruir. Para eso se van agregando algunas aleaciones como antimonio, de hecho se aplica plata y algunos otros metales para lograr una suerte de anticuerpos al ácido sulfúrico, ¿ya? Entonces, principalmente el material con el cual está construida la rejilla, tanto positiva como negativa, es nada más ni nada menos que plomo, con algunas aleaciones. ¿Hemos respondido, Francisco, a la pregunta? Perfecto. Recordamos a todos los asistentes a esta capacitación que si tienen dudas o consultas nos escriban por el chat al usuario preguntas y ahí poder responder todas las dudas que tengan. Acá nos están llegando más preguntas. Nos dice usuario 2, para un camión con alternador de 24 volt, 60 amperes, ¿qué batería usa? A ver, bueno, es un tema que vamos a tratar en unas gráficas un poco más adelante, pero sí, bastante buena la pregunta. Las baterías de arranque son de 12 voltios, ¿ya? Ese es un valor nominal, es decir, yo mido una batería para que esté cargada, tiene que estar entre 12,4 y 13,2 voltios, ¿ya? Con 12 volt no va a arrancar un vehículo, ¿ya? Por eso es un valor nominal. Para el caso de 24 volt, necesito yo dos baterías que se van a conectar en una conexión eléctrica que se llama serie. En una conexión serie yo sumo voltajes, es decir, tengo una batería de 12 más otra de 12 conectada en serie, hago 24 volt. La conexión en serie se las vamos a mostrar en una lámina un poco más adelante. Ahora, al conectar en serie yo sumo voltaje, pero mantengo el CCA de la batería. Es decir, si esta batería es de 1000 CCA, 12 voltios, y conecto 2 en serie, tengo 24 volt y 1000 CCA. Existe otra conexión que se llama paralelo, donde voy a mantener el voltaje, pero voy a sumar corriente. Es decir,
sistemas de 12 volt con mucho poder de arranque para poder mover ese motor, la conexión la tengo que ejecutar en forma de paralelo. ¿Podemos seguir, Francisco? ¿Hay más preguntas? La última pregunta por mientras, de Jaime, nos consulta ¿qué significan los 55 amperes de una batería? Los 55 amperes tienen un apellido, ¿ya? Que es 55 amperes hora. Significa que se hizo una prueba donde la batería ya construida en 20 horas tiene que ser capaz de entregar esos 55 amperes. Por eso se llama amperaje hora. Es decir, si una batería, por ejemplo, le voy a aplicar un consumo de 10 amperes, en 5 horas voy a tener 50 amperes consumidos. Si le aplico un consumo de 5 amperes, en 10 horas voy a tener los 50 amperes consumidos. Y así según el consumo que le aplique. Hoy día, reitero, lo que necesitamos para arrancar un motor es corriente de arranque, es capacidad de arranque. Y eso es el CCA, que en valores de amperaje está muy disparado versus lo que es amperaje hora. Amperaje hora es para sostener consumos. Ya en arranque no es muy relevante. Lo que más importa acá es el CCA o Cold Cranking Ampere, poder de arranque en frío. Y ahí, la última consulta. Cuéntame. De Jason Araya nos dice, cuando tengo equipos con equipamiento minero, tienden a descargarse más rápido la vida útil de la batería. ¿Tengo que aumentar un poco más el CCA de fábrica? A ver, primero hay que identificar por qué se está descargando la batería, ¿ya? Si es por consumos, estamos hablando de amperaje hora, ¿ya? Pero, a ver, por experiencia me he encontrado con algunos camiones mineros que tienen muchos consumos, ya sea por GPS, por radio, incluso por frenado. Hay un sistema de Telmas que son frenos electromagnéticos que se alimentan de energía eléctrica y esa energía eléctrica va a salir del sistema de carga, alternador o batería, ¿ya? Entonces, una buena medida es, claro, subir el CCA para dar una seguridad en arranque cuando yo tengo muchos consumos. Pero en ese caso puntual tengo que subir, ojalá, en los dos valores, amperaje hora y poder de arranque. ¿Por qué? Porque si subo en amperaje hora, me aseguro que el poder de arranque no sea disminuido por esos consumos. En minería también se da un caso que es que todas las maniobras, o la mayoría, se hacen con motor apagado. Es ahí cuando yo necesito una batería más segura. ¿Y cómo me puedo asegurar que eso se cumpla? Buen CCA, buen amperaje hora y buena capacidad de reserva. ¿Algo más, Francisco, o continuamos? Ahora sí la última. ¿El CCA se mantiene durante el tiempo útil de la batería o baja? A ver, sin duda que por el normal funcionamiento de la batería tenemos un normal desgaste, ¿ya? Cuando les hablé del material activo, que es esta pasta que está adosada a la rejilla, les hablé que tenemos que cuidar ese material activo evitando las vibraciones. Pero además de las vibraciones tenemos el normal funcionamiento de la batería. Es decir, por cada proceso de carga y descarga en nuestra batería, vamos a empezar a perder material activo. Cuando ese material activo se empieza a desprender de la rejilla, empezamos a bajar su capacidad de arranque, empezamos a bajar el CCA. Y esa es la muerte natural de una batería. Es decir, si nosotros hoy día pudiésemos abrir una batería que ya dejó de prestarnos servicio, vamos a encontrar que la rejilla va a estar muy descubierta, es decir, el material activo va a estar demasiado ya desprendido. Pero indudablemente, contestando la pregunta, es que sí, las baterías a medida que se van ocupando van perdiendo capacidad de arranque. Perfecto, ahora sí podemos continuar. Ok. A ver, el principal enemigo de la batería es el frío. ¿Por qué? Porque el motor de arranque y el motor del vehículo están en un arranque en frío, es decir, el primer arranque de la mañana. Están con los lubricantes muy decantados
y la temperatura muy baja. Es decir, es muy pesado mover un motor. Ya tenemos el peso del motor, pero también tenemos que en la batería, con la temperatura baja, la batería no es capaz de entregar el máximo de su capacidad. Es por eso que en invierno nosotros nos damos cuenta de que hay más fallas de batería, es decir, se evidencia el daño que esta batería traiga desde el verano, pero en invierno, que es cuando más se le exige, es cuando la batería comienza a fallar. Entonces, se conjuga la tormenta perfecta para la batería. Motores fríos, pesados, y nuestra pobre batería no es capaz de entregar todo lo que tiene acumulado. Por eso es sumamente importante al momento de escoger una batería que la norma de arranque sea en CCA, porque es una norma a menos 18 grados. Existe una norma anterior a esta que solo se tabula como CA, y esa norma es a 0 grados. Es decir, si yo me compro una batería con un CA de 500 amperes, cuando la temperatura esté por encima de 0 grados, voy a tener los 500 amperes disponibles. Pero si hoy día en la mañana teníamos 3 grados bajo cero, no tengo los 500 porque la norma es a 0 grados. A diferencia de una batería con CCA, voy a tener asegurados esos amperes para arrancar hasta que la temperatura sea incluso 15, 16, 17 y 18 grados bajo cero. Entonces, siempre es bueno escoger una batería más segura por CCA alto y una capacidad de reserva en minutos, también se expresa en las etiquetas, altas. Como les decía anteriormente, las baterías por lo general tienen una capacidad de reserva entre 65 y 110 minutos según manufactura y calidades. ¿Cómo elegir una batería? A ver, primero, tenemos que ver el poder de arranque. Este tiene que ser adecuado al tamaño del motor. Por ejemplo, como referencia, un motor de 1000 a 1300 centímetros cúbicos va a arrancar, siendo de benzina, va a arrancar con 315, 330 cca. Entonces, el primer paso es saber el poder de arranque que corresponde al tamaño del motor. Segundo paso, el tamaño de la batería. Cuando se hace la ingeniería de un vehículo, se destina un espacio para la batería. Es decir, ya tengo el CCA, pero además tengo que respetar el tamaño de la batería. ¿Por qué? Porque el espacio que se diseñó para este producto no puede quedar en otras condiciones que no sean las originales. Es decir, la batería tiene que entrar en ese habitáculo y además se tiene que afirmar. Las baterías no pueden andar sueltas dentro del habitáculo del motor, ¿ya? Entonces, es sumamente importante el CCA y el tamaño de la batería, que no sea más grande, que quede en forma pareja, horizontal y además afirmada. Pero también existe otro factor que es la orientación del borne positivo. Para eso existen baterías con positivo derecho y con positivo izquierdo. No sé si les ha pasado que a veces se compra una batería y al momento de instalarla nos damos cuenta que el cable positivo va por el otro lado y no me alcanza a conectar, o además podrían quedar cruzados los cables, lo cual es sumamente peligroso. Entonces también hay que considerar el positivo, si está a la derecha y a la izquierda. Y un cuarto factor importante es el tipo de bornes. Existen más de 3 o 4 tipos de bornes. Los más comunes son los bornes estándar, que son como los que vienen en todas las baterías, pero sí también nos encontramos con algunas diferencias. A ver, tenemos una gráfica que habla de las posiciones de los bornes. En este caso, ¿cómo identifico la posición de los bornes? Si yo pongo los bornes hacia mi pecho, Francisco, ¿me ayudas con la cámara? Exacto. Tengo los bornes acá y si yo las oriento hacia mi pecho, voy a ver si el positivo queda a la derecha o a la izquierda según mi frente. Si volvemos a la gráfica, Francisco, por favor, tenemos ahí una batería con los bornes hacia mi pecho, donde vemos que el positivo está a la izquierda. Y en la siguiente gráfica tenemos al positivo que está a la derecha. Entonces, de esa forma, identificamos.
Recuerden, los 4 pasos para elegir una batería. CCA, tamaño de la caja, orientación de borne y además el tipo de borne. Tenemos borne estándar, tanto para vehículos como para vehículos pesados. Tenemos borne delgado, que generalmente se ocupa en autos más que nada. Y tenemos un tercero, que es borne de perno. Este último tipo de borne se ocupa bastante en baterías sobre 100 amperes. En la familia de 100 a 120 amperes viene con borne de perno y se ocupa generalmente en camiones donde ocupan más de 2, 3, 4, 5, hasta 9 baterías. Con respecto a escoger la batería, entonces, recuerden los 4 factores a considerar. Si vemos la gráfica, vamos a darnos cuenta que hay un porcentaje de carga versus voltaje. Si apreciamos, ¿no es cierto?, y hablamos de que la batería es de 12 volt, imagínense ustedes una batería con 1157, como dice ahí la gráfica, está prácticamente descargada. No nos va a dar un arranque. Podemos encender las luces, podemos encender el radio, podrán funcionar muchas cosas, pero arranque, que es la misión de la batería, no lo vamos a conseguir. ¿Desde dónde vamos a conseguir arranque? Más o menos desde un 75% de carga, es decir, sobre 12.4 voltios y un CCA aceptable, ya conseguimos el objetivo de la batería, que es dar arranque. Y como valor máximo de voltaje tenemos 13.2. Es decir, cualquier batería que exceda en ese voltaje ya es considerada como una batería con sobrecarga, lo cual es peligroso para el sistema del vehículo y peligroso para el usuario porque la batería incluso puede estallar. ¿Quién es el encargado de fabricar energía en el vehículo? Dijimos que era el alternador. Y ese alternador también tiene que trabajar bajo ciertos rangos. Es decir, un alternador para un sistema de 12 voltios tiene que estar entre 13,5 y 14,6. Cualquier valor inferior a 13,5 no va a ser capaz de recuperar la carga en la batería. Y cualquier valor por encima de los 14,6, 14,7 va a sobrecargar la batería, con lo cual podríamos provocar una explosión de esta última. Es por eso que regularmente hay que estar haciendo algunas mantenciones, y dentro de esas mantenciones, que va por limpiar los bornes de conexión en la batería, también pasa por hacer un chequeo del sistema de carga. Manteniendo el sistema de carga en buenas condiciones, el motor de arranque en buenas condiciones, las conexiones eléctricas a la batería en buenas condiciones, podemos asegurar una vida útil plena para nuestro producto. Francisco, por favor, ¿nos muestras la gráfica? Acá tenemos un referente en la parte de abajo, donde dice encendido en verano, luego dice gas, corresponde a benzina, gasolina. Más o menos necesitamos en verano, para echar a andar un vehículo pequeño bencinero, entre 150 y 250 amperes, es decir, CCA. Y eso lo encontramos en una batería de 55 amperes. Pero en diésel, inmediatamente debajo, necesitamos un consumo más o menos de 450 a 550 CCA. Es así de grande la diferencia de un vehículo bencinero a un vehículo diésel. La partida del diésel es mucho más pesada, por eso necesitamos más corriente. Y esos 450 también las encontramos en formato de 55 amperes. Pero miren más abajo donde estamos mostrando en invierno. El mismo vehículo en invierno a gasolina consume entre 250 y 350 CCA y el diésel ya de los 450 pasamos a los 700. Estamos hablando del mismo vehículo en verano o en invierno. Y es por eso que, reitero, lo más importante en una batería de arranque es buscar un buen CCA, porque con eso estamos consiguiendo una batería más segura que nos va a dar una prestación para la cual estamos invirtiendo nuestro dinero. Existen maltratos a las baterías. Y aquí es donde hay que poner ojo con los cuidados.
Si me ayudas con la gráfica, Francisco, gracias. Tenemos bornes maltratados, cajas maltratadas, cajas quemadas. La verdad es que esto es muy común de encontrar cuando la batería va a servicio técnico, ¿ya? Y en realidad aquí hay un problema de mal uso, ¿ya? No es así como uno compra una batería. Uno al momento de adquirir una batería se preocupa de que los bornes estén sanos, ¿no es cierto?, que la caja no esté rota, que no esté golpeada. Todo esto afecta al interior de la batería y volvemos a lo mismo. Cualquier maltrato en la batería va a afectar directamente a la placa, al material activo, y con eso vamos a disminuir la vida útil de nuestra batería. Otro tipo de maltrato son cortos eléctricos provocados, mala mantención de los bornes, bornes picados. ¿Cómo se consigue este tipo de maltrato? Es muy fácil. Si ustedes instalan una batería y no la afirman, la batería va a ser sujetada por los conectores eléctricos del vehículo y estos van a empezar a provocar que el apriete que se le da para la conexión se empiece a soltar. Al momento de soltar esa conexión, vamos a provocar temperatura. ¿Por qué? Porque toda conexión eléctrica que esté suelta genera temperatura. Los bornes, como son de un material que ya lo definimos, que era plomo, son muy susceptibles a las temperaturas. Entonces, una mala conexión eléctrica va a provocar temperatura y vamos a tener un borne como el que está en la gráfica, en la fotografía del medio. Se empieza a provocar una cintura, se empieza a derretir, con eso perdemos capacidad de conexión. Bornes picados, como se ve en la esquina de la gráfica, se consigue cuando uno hace conexiones directo a la batería o puentes, le pasamos corriente a otro vehículo. Al momento de conectar, si hay consumos, se provocan chispazos y esos chispazos provocan que los bornes se empiecen a picar, incluso se perforen. Y lo otro es también común, por falta de mantención, que los bornes se empiezan a sulfatar. Eso provoca aislación eléctrica, mal contacto, con eso también conseguimos que el arranque sea muy demoroso porque el paso de corriente está obstruido por esa suciedad y también va a provocar temperatura y derretimiento del borne. A ver, para el caso de baterías más grandes, ya estamos hablando de baterías de 100 amperes hora hacia arriba, hoy día se está aplicando una técnica que es bastante importante que se llama hot melt, ¿ya? Y esa técnica viene en tipos de baterías más grandes, pero también se está incluyendo en algunos formatos más pequeños. Esto es nada más ni nada menos que un sistema de silicona que se va a adherir a las paredes de la batería y también a las placas. Francisco, ¿nos puedes mostrar la ficha, por favor? Gracias. En la fotografía tenemos ahí una cosita que brilla más o menos, no sé si se puede apreciar bien, pero esa es esta especie de silicona llamado hot melt que va a ser adherido a la caja y a la vez a todas nuestras placas, ¿ya? La idea de esto es que cuando haya vibración, porque el camino está malo, porque, bueno, ustedes saben cómo son las calles en Santiago y en todo Chile prácticamente, todo el mismo andar del vehículo provoca mucha vibración. Cuando hay vibración, las placas de la batería empiezan a vibrar. Al momento de vibrar, es como un aleteo, el material activo se empieza a desprender. Pero ¿qué sucede? Al aplicar esta técnica de hot melt, estamos fijando las placas al cuerpo de la batería y al momento de la vibración esto se va a mover como un bloque completo. Ya no tenemos el aleteo que nos provocaba anteriormente. De esa forma evitamos que el material activo se desprenda y estamos consiguiendo mayor vida útil al producto. Esto fue pensado para grupos 31, 4D, 8D, que son baterías grandes, pero hoy día ya está siendo aplicado a formatos más pequeños.
entonces tenemos una batería que va a durar mucho más tiempo, producto que estamos cuidando el material activo. Aquí llegamos a los tipos de conexiones que son lo que conversábamos anteriormente. Tenemos una conexión en serie, donde vamos a sumar voltaje, es decir, dos baterías de 12 volt conectados en serie, 100 amperes cada una. Yo voy a tener como resultado final 24 volt y 100 amperes. Si me voy al CCA, si cada una fuera de 1000 CCA, voy a tener 24 volt y 1000 CCA. Y en la conexión paralela voy a tener como resultado final 12 voltios y 200 amperes hora. Si fueran las baterías de 1000 CCA, tendríamos 12 voltios y 2000 CCA. ¿Pregunta, Francisco? Sí, tenemos una consulta hasta al momento. Ahí están llegando más. Nos consulta cómo ayudo para que en frío arranque un vehículo con una batería usada. ¿Cómo la cuido o cómo la ayudo? A ver, si la batería está usada, primero tenemos que saber cuánto CCA está siendo capaz de entregar, ¿ya? Muchas veces, si yo tengo una batería más o menos de 60 amperes hora, qué sé yo, y ya no me da la prestancia para el vehículo para el cual estaba diseñado, yo podría bajarla de categoría, ¿ya? Porque voy a tener menos CCA, podría yo aplicarla en un vehículo más chico, siempre y cuando la caja me permita instalarla en esa situación. Podríamos conseguir, ¿no es cierto?, también sumar CCA con dos baterías conectadas en paralelo. Voy a conservar los 12 volt y voy a sumar el CCA que tenga cada una de ellas, lo cual es una medida para salir de apuro, ¿ya? Porque no puedo circular con dos baterías instaladas en el habitáculo del motor. Además que hacer conexiones eléctricas es bastante riesgoso, ¿ya? Pero en materia de apuro sí podría yo sumar CCA con dos baterías que estén en una situación regular ya por consumo, ¿ya? Pero cómo ayudar, hay bastantes mitos. Algunos hablan de subirle la temperatura a la batería, de abrirla si se puede abrir y echarle ácido, electrolito de otra batería, etcétera, etcétera. La verdad que con respecto a esos mitos, recomiendo no hacerlos porque el riesgo es bastante grande. A veces esto termina de muy mala forma, con vehículos quemados, incendiados, baterías explotadas, daño a las personas, daño al material, etcétera, etcétera. Francisco, ¿algo más? Sí, nos consultan también si es favorable colocar al terminal grasa de rodamiento en su contorno para ayudar a su adherencia. Mira, qué buena pregunta. La verdad es que lo que nosotros tenemos que conseguir acá es que el contacto sea lo mejor posible y eso se logra con un buen torque de apriete. Pero existe un material que no va por la familia de las grasas directamente, sino que va por otro material parecido a las grasas, que es una grasa neutra, por así decirlo, la cual nos evita que el borne de conexión se empiece a sulfatar, ¿ya? Es un material que va a mantener esto hidratado, ¿ya? Pero no es inflamable como la grasa. La grasa por temperatura se derrite y podría ser inflamable, ¿ya? Pero este otro material es transparente, ¿ya? Algunos le llaman grasa para borne, grasa para conexión, etcétera, etcétera, y no es inflamable y evita la corrosión y la sulfatación de los bornes de conexión. Acá nos consultan si el protector de polos o grasa dieléctrica sirve. Sí, correcto. Eso podría servir y sirve bastante, ¿ya? Por las características que les daba anteriormente. También nos consultan si mi camión usa dos baterías de 70 amperes. ¿Es favorable apoyarlo en invierno con dos baterías de 90 amperes? A ver,
Si cambiamos, bueno, las cajas de 70, 75 y 90 amperes son exactamente, la mayoría son muy similares en dimensiones, ¿ya? Entre estar cambiando baterías para verano o para invierno, yo preferiría instalar una batería con mayor CCA, con el cual me voy a asegurar las partidas en invierno y con eso me aseguro también la partida que es más liviana en verano, ¿ya? Por otra parte, si yo instalo una batería en el vehículo y luego, sin estar mala, la quiero cambiar y esa batería la guardo, esa batería que ya entró en servicio, ya fue usada, se va a deteriorar rápidamente estando guardada. Las baterías se ocupan de principio a fin constantemente, ¿ya? Porque si yo inicio la vida útil de la batería y luego la guardo, voy a lograr que internamente se sulfaten las placas, ¿ya? Y al sulfatarse las placas, estoy reduciendo la capacidad de arranque de la batería. Es decir, si yo guardo una batería en invierno 6 meses, y esa batería era de 500 cca, después de esos 6 meses la tengo que cargar, por supuesto, porque va a perder voltaje, pero el cca ya no va a ser el mismo con la cual la guardé. Por sulfatación de las placas voy a perder cca. Entonces, sería preferible instalar una batería con mayor cca que estar ocupando una batería de invierno o en verano. No sé si respondí la pregunta. Sí, ¿y le ocurre algo al vehículo el subirle de los 70 a los 90 amperes? No, no le va a ocurrir nada. ¿Por qué? Porque los alternadores no van definidos para una batería, es decir, por ejemplo, si la batería es de 55 amperes, el alternador no es para 55 amperes, es para más, son familias de alternadores. Entonces, saltar de 55 a 60, 65 no va a perjudicar el alternador, como tampoco lo va a perjudicar si uso de 70, 75, 90, hasta 100 amperes. ¿Ya? El alternador es capaz de cargar esa batería. Perfecto. También nos consultan si en algún momento de emergencia tengo que hacer puente, ¿cuál es la forma correcta? A ver, hasta hace un tiempo atrás era muy común hacer puentes porque no habían grandes riesgos. Hoy día los vehículos son con mucha electrónica y ya todos los vehículos traen un computador, ¿ya? Y ese computador es 100% electrónico. En electrónica, las variaciones de voltajes y los retornos de neutros son un gran problema. Cuando yo hago un puente de vehículo a vehículo, estoy corriendo un riesgo muy alto con respecto a quemar algunos componentes electrónicos del vehículo y también el computador. Una forma de hacer un puente, si es necesariamente, se puede ejecutar de la siguiente forma. Conecto positivo de la batería que va a prestar el servicio al positivo de la batería que va a recibir el servicio. El negativo de la batería que da el servicio al chasis del vehículo que va a recibir el servicio. El chasis, por supuesto, en una parte sin pintura, un fierro macizo, etcétera, etcétera. Y de esa forma intento dar arranque. No directamente del negativo al negativo, por lo que les explicaba antes con respecto a la electrónica. En rigor, no por ser mala onda con el vecino de no querer hacerle puente, prefiero sacar mi batería, si tengo el tiempo, prestarle la batería a él, que arranque el motor y luego devuelvo la batería a mi vehículo. Pero hacer puente hoy día no se recomienda por los daños a la electrónica que hoy día tienen los vehículos. Perfecto, muy claro. Y también nos consultan, para aumentar el amper, ¿solo calculo las horas de trabajo reales del equipo? A ver, entiendo que será para subir en amperaje hora. Se dice AMPH. AMPH, amper hora. Sí, ¿ya? Y la pregunta era, perdón. Para aumentar el AMPH, ¿solo calculo las horas de trabajo reales del equipo? Bueno, sí, es una forma de calcular así el consumo. Es decir, cuánto consumo tengo, cuánta potencia necesito, según la fuente de poder que tenga, es decir, el amperaje hora de la batería, hago el cálculo matemático consumo
lo que tengo disponible y me va a dar el número de horas que voy a ser capaz de mantener con esta batería. Pero insisto, las baterías de uso automotriz son de ciclo superficial, es decir, no la puedo descargar por debajo de 9.5 voltios porque la voy a dañar. Para sostener consumos más allá de ese voltaje, necesito una batería de ciclo profundo. Está construida esa batería para ser descargada incluso hasta 0 volts. Pero sí se da algunas condiciones donde, por ejemplo, camiones en faena tienen que ejecutar alguna acción con motor apagado. Y en esas condiciones toda la corriente que necesitan para ejecutar esa acción sale de la batería. Resultado final es que si se excede el consumo, se quedan sin arranque. En esas condiciones estaría bien hacer el cálculo, ¿no es cierto?, de decir, ¿cuántos minutos u hora puedo estar consumiendo energía con motor apagado para asegurarme de mantener un residuo que me dé opción de arrancar? Pero la mayoría de las veces, las faenas son medias largas, entonces se recomienda poner batería de otras características, tanto que sirvan para dar arranque como para sostener consumos. Perfecto. La forma correcta de hacerle puente a los camiones que llevan 2 baterías. A ver, si lleva 2 baterías podemos estar en las 2 situaciones que tenemos en la gráfica, Francisco. Es decir, si lleva 2 baterías y el sistema es de 24 volt, la conexión va a ser en serie. Y si es de 12 volt el sistema, pero lleva 2 baterías porque necesita mucha corriente para arranque, la conexión va a ser en paralelo. Y de esa misma forma se da puente de un vehículo a otro. Es decir, primero identificar si es serie o si es paralelo. Perfecto. Leo nos consulta, en promedio, ¿cuánto tiempo dura una batería? A ver, eso es una buena pregunta, pero la fábrica de baterías no construye baterías para un tiempo cronológico. Por ejemplo, estas baterías son construidas para 5.000 ciclos. Un ciclo, ya les dije, ¿no es cierto?, que era batería cargada, se descarga por arranque, el alternador le devuelve la energía y ahí tenemos un ciclo superficial. Esta batería está construida más o menos para satisfacer 5.000 ciclos y un poco más, lo cual no significa que son 5.000 arranques, ¿ya? Un ciclo superficial en una batería de arranque es cualquier variación de voltaje en la batería. Es decir, me estaciono, apago el motor, enciendo la radio, prendo una luz por aquí por allá, el GPS, no sé, cualquier cosa que esté consumiendo con motor apagado, voy a empezar a descargar la batería, ¿ya? Es una descarga mínima, pero sí estoy consumiendo voltaje. Luego de eso estoy, no sé, una media hora, una hora con esos consumos. Yo puedo dar arranque porque el consumo no ha sido tan alto, pero ahí ya provoqué un ciclo. Entonces, si compramos una batería para 5.000 ciclos superficiales, no estoy comprando 5.000 arranques, estoy comprando 5.000 descargas de cualquier valor en voltaje. ¿Ya? Encender las luces, prender el radio con motor apagado, ya es un ciclo. Pero como promedio hablamos de 5.000 ciclos. Ahora, existen fábricas de baterías que todavía construyen baterías para 3.000, 3.500, 4.000, 4.500 ciclos superficiales. Esa batería va a durar menos que una batería que está fabricada para 5.000 ciclos. Es decir, yo a usted le vendo una batería para 5.000 ciclos, usted administra los ciclos y eso le podría durar 8 meses si damos arranques constantes, como un colectivo, por ejemplo, un vehículo, un taxi colectivo, o le podría durar 3 años si es un señor que ocupa el auto para ir a misa, por ejemplo, los domingos y una vez al mes o 2 veces al mes al supermercado y por aquí, por acá un par de arranques más. Sin duda que esa batería va a durar mucho más. Pero, insisto, no es un tiempo cronológico, es un número de ciclos. Perfecto. También nos consultan, tengo equipos que pasan 3 a 4 meses sin movimiento.
¿Alguna recomendación para no perder esas baterías? A ver, como les decía anteriormente, si yo saco la batería y la guardo, la voy a descargar y la voy a sulfatar. ¿Cómo cuidar una batería que esté instalada y tenga muy poco uso? Lamentablemente, no nos queda más que cada cierto tiempo echar a andar el vehículo, acelerar por sobre 2500 revoluciones el motor para que el alternador devuelva la energía que consumimos en el arranque. No me sirve que todos los sábados, por ejemplo, yo eche a andar el auto, lo deje en ralentí, no lo acelere, porque ¿qué estoy haciendo con eso? Estoy dando un arranque tras otro y otro y otro, sin que el alternador devuelva la energía. Entonces, al final de un par no sé, de 2 meses, voy a tener un arranque tras otro, con nada de devolución a la batería, y ya no voy a conseguir el arranque. Es decir, lo único que hice fue descargar la batería y volverla a descargar y así consecutivamente. Y la última pregunta, ¿cómo puedo cobrar garantía de una batería si está al poco tiempo de ser instalada, no está entregando la carga al motor, en el hipotético caso que todo mi sistema no tenga problemas? Ya, a ver, si el sistema está en buenas condiciones, ¿no es cierto? Y esta batería no es capaz de entregar lo suficiente para el arranque, hay que analizar algunas cosas. Por ejemplo, si está bien aplicada, es decir, si su CCA corresponde al tamaño de motor donde la instalamos. Por ejemplo, una batería de 315 CCA, si la instalo en un motor 2.0, la batería sí va a dar arranque el primer mes y luego se va a dañar. Entonces, si me aseguro que el sistema de carga está bueno, que la batería está bien aplicada, pero a pesar de eso no es capaz de dar arranque, esa batería tiene que ser pasada a servicio técnico para que se haga un análisis. Cuando las baterías fallan, no es que fallen un día sí, un día no. Las fallas no son intermitentes. La batería cuando falla deja de dar arranque porque no es suficiente de entregar la corriente que estamos solicitando, ¿ya? Pero existen algunas otras fallas que hay que analizar caso a caso para determinar si eso es una garantía o es una mala aplicación, por ejemplo, ¿ya? Pero a través de servicio técnico se puede rápidamente diagnosticar y solicitar la garantía, el cambio o lo que corresponda. ¿Francisco? Perfecto. Sí, bueno, otra información también importante de destacar, que si tú tienes tu batería que ya está descompuesta, puedes llevarla a las tiendas de implemento y te dan un cupón de 3.000 pesos para obtener tu nueva batería PowerTrack. Así que es importante esa información. Y podemos continuar. Perfecto, Francisco, gracias. A ver, vamos a hablar un poquitito de la historia, cómo han ido evolucionando las baterías. Si, Francisco, nos muestras la gráfica, por favor. Tenemos que la primera generación de baterías eran de plomo antimonio, donde tenían un porcentaje de descarga que era de un 5%. Aquí estaban las baterías con mantención, esas baterías de caja blanca que constantemente había que estar echando agua, ¿no es cierto?, porque los niveles bajaban, etcétera, etcétera. Esa batería era de una autodescarga muy rápida, es decir, si en unos 15 días no echábamos a andar el auto, la batería se descargaba. Hoy día fácilmente podemos llegar a vehículos sin movimiento de incluso un mes, un poco más, y la batería todavía da buena prestación. Luego vino la segunda generación de baterías, donde también plomo antimonio, pero tenía algunos otros aliantes y el porcentaje de descarga ya era algo más aceptable, que era 2.7%, es decir, duraban un poco más en almacén, se podían tener más tiempo guardada en bodega y la batería iba a dar su prestación. La tercera generación, plomo antimonio, con otro tipo de aleaciones, con un 1.7% de autodescarga, ya era una batería mucho más confiable, una batería que por más tiempo podía estar el vehículo detenido y por más tiempo podía estar guardada en almacén, con lo cual los reclamos porque la batería salió descargada el primer día empezó a bajar considerablemente.
Pero esto sigue avanzando, llegamos a la cuarta generación, donde viene lo híbrido, plomo, antimonio, calcio, ya bastantes aleaciones muy modernas, y ya en la quinta generación aparece la batería de libre mantención. Todas las anteriores eran con algún tipo de mantención. Al momento de llegar la batería de libre mantención, ya la caja podía ser negra, no se necesitaba un plástico blanco, entonces entra en el plástico del reciclado. Con eso se bajan los costos, etcétera, etcétera, pero viene algo súper importante, que la batería no pierde líquido, no evapora, a excepción que estuviese malo el sistema de carga, ¿ya? Pero en normal condiciones la batería no libera gases, tanto para que sea evaporado el líquido, así que no hay nada que hacerle a la batería, excepto preocuparse de la limpieza y el buen cuidado de los bornes, ¿ya? Lo que hablábamos, ¿no es cierto?, de este tipo de grasa para una buena conexión. Pero esto sigue avanzando y llegamos a algo ya un poco más moderno, donde aparece la sexta generación, que son llamadas baterías EFB. Me imagino que muchas personas ya conocen, han escuchado, ¿no es cierto?, estos sistemas de vehículos con Start-Stop. Si bien lo primero que nació en Start-Stop fue la séptima generación, por lo menos en Chile, donde son baterías para Start-Stop de gama alta, es decir, marcas premium de vehículo venían con este sistema y para eso se ocupan baterías con otra tecnología llamada AGM. Son baterías que resisten muy bien descargas continuas y descargas por debajo de 9,5 voltios, como les hablaba para el caso de las baterías de uso automotriz. Y volviendo arriba, en la sexta generación está EFB. ¿Por qué? Porque esto nació para gama alta, pero ya luego los otros fabricantes, incluidos los chinos, empiezan a construir todo tipo de vehículo con sistema Start-Stop. Y ahí no se necesitaba una batería tan cara como AGM, pero sí distinta a una batería convencional como la conocíamos. Entonces nace la batería EFB, que es para vehículos Start-Stop de una gama media. ¿Qué es lo que es un auto Start-Stop? Es este vehículo que en ciertas condiciones, al momento de detenerme en una luz roja, en un disco par, etcétera, etcétera, el motor se va a apagar, pero solo el motor, no el consumo que tengo dentro del vehículo. El radio sigue sonando, las luces siguen encendidas, etcétera, etcétera, se apaga el motor. Si es un vehículo mecánico, es decir, con palanca de cambio, este vehículo al pisar el embrague y soltar el embrague, el vehículo va a arrancar nuevamente el motor y voy a seguir conduciendo. Se tienen que dar algunas condiciones, que las ruedas estén derechas, que no haya mucha inclinación de la parte donde estoy detenido, ¿no es cierto?, del cemento, del suelo, que el aire acondicionado esté en algunas temperaturas, etcétera, etcétera. Si se dan las condiciones, el motor se apaga y se pone en marcha al querer continuar. En el caso de AGM, es decir, Start-Stop gama alta, ahí las condiciones son menos, es decir, casi en el 80% del trayecto donde yo me detenga, el motor se va a detener. Para lograr esto, no es solo que se tuvo que evolucionar en la batería, también se evolucionó en sistemas de arranque, es decir, motor de arranque, en sistemas de carga, ya no es el mismo alternador. En Start-Stop gama alta, también los discos de freno generan energía. ¿Por qué? Porque como es muy repetitivo este efecto de detener el motor y echarlo a andar, se necesita mucha energía para que la batería rápidamente logre la carga necesaria. Por eso que se habla de una batería de sexta y séptima generación. No sé si hay preguntas acerca de los vehículos Start-Stop, ¿alguna duda? No tenemos duda sobre ese tipo de vehículos. Perfecto. Y para terminar, tenemos la octava generación, que son baterías ya de litio-ion, ¿ya?
las cuales vienen a revolucionar todo lo que hemos conversado hasta hoy día, y es un cambio bastante importante, es un cambio caro, por supuesto. Estamos hablando incluso de vehículos ya eléctricos derechamente, sin motor a combustión, pero es lo que tecnológicamente viene a continuación. Y para eso, bueno, nos estamos preparando como fábricas de batería, como comercializar baterías, como aprender de baterías, porque la revolución que viene es bastante importante. No sé si hay más preguntas. Tenemos la última pregunta antes de pasar al concurso que tenemos preparado para todos los que asistieron a esta clase. Y la pregunta que nos hace es ¿por qué una batería burbujea? A ver, no sé si la persona nos puede aclarar cuándo burbujea, porque la batería si burbujea mientras está instalada en el vehículo, se debe derechamente a una sobrecarga. Es decir, el sistema de carga podría estar del valor máximo hacia arriba y con eso vamos a aumentar la temperatura, va a hervir literalmente y vamos a ver el efecto de burbujeo. Ahora, si la pregunta es por qué burbujea cuando está fuera del vehículo y se está cargando en una máquina, en un cargador, eso también es por temperatura, pero ya es un tema más controlable, ¿ya? Es porque está derechamente en carga y su nivel de carga ya está llegando al nivel máximo, ¿ya? Pero si está instalada, lo más habitual es que haya problema con el sistema de carga que esté elevado del valor máximo. Acá, claro, nos dice que tiene un equipo que usa una batería de 48 volts y al momento de cargar la batería. Al momento de cargarla. Y es una batería de 48 volts. Entonces estamos hablando de una batería no de arranque, sino que una batería del tipo estacionario, ¿ya? Ahí podemos encontrar baterías de 6, 8, 12, 24 voltios, ¿ya? Pero si es en el sistema de carga es porque está completando ya su periodo de carga, pero también puede ser el caso que la batería ya esté cumpliendo su vida útil y está tan sulfatada las placas, ¿ya? Tiene un sistema muy similar a las placas de arranque y sus placas ya están tan sulfatadas que se ponen resistivas. En electricidad, todo lo que sea resistivo al paso de la corriente va a generar temperatura. Entonces, cuando las placas están muy resistivas, la temperatura aumenta rápidamente y podría burbujear sin necesidad de que ya haya alcanzado su nivel de carga. Perfecto, acá nos dice que eres con un cargador externo. Entonces una batería traccionaria. Ya pues, antes de terminar, tenemos un concurso para todos los que estuvieron atentos a esta capacitación y el premio será un espectacular camión a escala 1.32 modelo Scania R730. La dinámica es la siguiente. Haremos una pregunta y el primero que conteste de manera correcta en el chat enviando su respuesta al usuario preguntas será el ganador. Recordar que esto es para los transportistas y clientes. La gente que trabaja en implementos no puede participar. Y la pregunta, escríbanlo todo en una línea, toda la respuesta, porque tiene varias partes esta respuesta. Aquí Danilo después nos va a ayudar a elegir quién es el ganador. Así que la pregunta es la siguiente. Recuerden, al usuario preguntas, el primero que responda de forma correcta. Y la pregunta es, ¿cuáles son los 4 datos para elegir la batería correcta? Recuerden poner todas las respuestas solamente en un solo texto, en un mensaje, porque así se van a asegurar que son el ganador. Hicimos harto hincapié en eso, Francisco, ¿no? Exactamente, sí. Yo quiero participar, pero no puedo. Aquí nos llega la primera respuesta de Jaime, su amperaje nominal. Ahí, Danilo. ¿Solo eso? ¿Amperaje nominal? Solamente. Lamentable no.
Aquí Rodrigo Mardones, tamaño CCA, posición borne y amperaje. Anda muy cerca. Después viene user, amperaje, CCA, dimensiones, posición de borne. Muy cerca también. Usuario 2, CCA, tamaño caja, tipo de borne, amperaje nominal. Está tan cerca como los dos anteriores, pero falta un dato ahí. Jason Araya, CCA adecuado al tamaño del motor, tamaño de la batería, orientación de los bornes y tipo de los bornes. A ver, ¿me puedes repetir, por favor, esa, Francisco? CCA ¿Ya? adecuado al tamaño del motor, ¿Ya? tamaño de la batería, orientación de los bornes y tipo de los bornes. Perfecto. ¿Quién es el afortunado? El ganador es Jason Araya. Jason. Exactamente. Jason, te has ganado este camioncito. Felicitaciones. Perfecto, ahí felicidades a Jason, ganador de esta pregunta, que por favor en el chat nos dejes tus datos y a la tienda de implementos de preferencia para que te podamos hacer llegar el premio. Danilo, estaríamos listos si quieres darle algunas palabras a los que te escucharon el día de hoy. Perfecto. Bueno, agradecerles la presencia, la participación, las preguntas y bueno, no será esta la única opción en que nos veamos. Estamos preparando ya una segunda instancia, para lo cual con mucho gusto estaremos acá. Muchas gracias y buenas tardes. Perfecto. También le agradecemos a todos los transportistas y clientes por participar en esta en esta segunda actividad de Implementos Capacita. Les contamos que entre el día miércoles y jueves de esta semana se llegará su diploma de participación al correo entregado en el formulario de ingreso. Si quieren volver a ver esta capacitación, se encontrará disponible desde mañana en nuestro canal de YouTube, @implementosrepuesto. Esperamos que pronto nos sigan acompañando en una nueva capacitación. Manténganse atentos a nuestras redes sociales, Instagram, @implementos.chile, Facebook, @implementos para mayor información. Nuevamente agradecemos a todos los asistentes, a ti Danilo por esta capacitación y nos volveremos a encontrar en una nueva capacitación de Implementos Capacita. Muchas gracias a todos, nos vemos. Chao, chao.